Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Yo Quiero Aprobar Mates y el día de hoy estaremos explicando el estudio de la monotonía y extremos de una función. Otra de las aplicaciones de las derivadas es que nos permite estudiar la monotonía de una función, crecimiento y decrecimiento, y como consecuencia para la existencia de extremos relativos, es decir, máximos y mínimos. Y para ello seguiremos una serie de pasos que no suelen ser muy complicados, pero es importante poder aprender el ritmo, es decir, cuando hay que trabajar con f de x y cuando hay que trabajar con f' de x. En primer lugar tenemos que calcular el dominio de f de x. Por segundo lugar, tenemos que calcular la derivada de f de x, es decir, f' de x. El tercer paso consiste en igualar f' de x a 0 y resolvemos despejando la x. Por cuarto lugar, tenemos el estudio de la monotonía, del crecimiento y decrecimiento, donde consideramos los valores de x que no pertenecen al dominio de la función y aquellos valores que anulan la primera derivada. Y a continuación estudiaremos el signo de f' de x en los intervalos obtenidos, es decir, el signo de la derivada a la izquierda y la derecha de dichos valores. De ese modo se cumplirá que f' de x al ser mayor que 0 indica que f de x es creciente. Sin embargo, si f' de x es menor que 0, f de x es decreciente. Y por quinto lugar y último tenemos el estudio de los extremos relativos, es decir, los candidatos a máximos y mínimos relativos, que serán aquellos valores que anulen f' de x y que pertenezcan al dominio de la función. También podremos estudiarlo mediante el criterio de la primera o de la segunda derivada, pero en este caso no será así. Ahora, mediante un ejemplo lo podemos ver de forma más clara, que consiste en estudiar la monotonía y extremos relativos de la función de f de x igual a x al cuadrado partido x cuadrado menos 4. El primer paso consistía en el cálculo del dominio, que al ser una función racional, sabremos que el dominio serán aquellos valores que anulen el denominador. Por tanto, tenemos que x va a ser igual a raíz de 4 y eso nos va a dar más o menos 2. Por tanto, el dominio de f de x va a ser todo r menos más o menos 2. El segundo paso consiste en el cálculo de la derivada y aplicamos que la derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por el segundo derivado partido entre el denominador al cuadrado. Realizamos los cálculos y obtenemos que finalmente la derivada sería menos 8x partido x cuadrado menos 4, todo ello elevado al cuadrado. Realizamos el tercer paso que consiste en igualar f' de x a 0 y obtener la x, de modo que f' de x va a ser igual a menos 8x partido x cuadrado menos 4, todo ello elevado al cuadrado igual a 0. Despejamos, por tanto el denominador pasa multiplicando y nos queda menos 8x igual a 0. Volvemos a despejar y tendríamos como resultado que x va a ser igual a 0. Realizamos el cuarto paso, que era el estudio de la monotonía del crecimiento y decrecimiento, donde consideramos los valores de x que no pertenecen al dominio de la función, en este caso más o menos 2, y aquellos valores que anulan la primera derivada, que en este caso vendría siendo 0. A continuación, estudiaremos el signo de f' de x en los intervalos obtenidos, es decir, a la izquierda y a la derecha de dichos valores, y obtendremos un número que se encuentre entre ambos. Sustituimos y de ese modo obtendremos el signo. Realizamos una pequeña tabla donde ubicaremos cada uno de los intervalos que estamos estudiando y el signo de f' correspondiente a cada uno de ellos. Primeramente, de menos infinito a menos 2 tenemos que es positivo, de manera que f de x será creciente. En el caso de menos 2 a 0, el signo de f' de x es positivo, por tanto es creciente. De 0 a 2 positivo, tenemos que el signo de f' de x es negativo, por tanto será decreciente f de x. Y de 2 a más infinito, tenemos que el signo de f' de x es negativo, por tanto f de x será decreciente. Y ya por último, estudiamos el quinto paso, que consiste en el estudio de los extremos relativos, es decir, los candidatos a máximos y mínimos relativos, que serán aquellos que anulen a f' de x y que pertenezcan al dominio de la función.
También podríamos calcularlo mediante el criterio de la primera derivada. Sin embargo, obtenemos que existe un máximo relativo en x igual a 0, ya que este es un valor que anula f' de x. Realizamos el último paso, que consiste en expresar de forma correcta el extremo relativo por medio de su coordenada. Sustituimos x en la función y obtenemos su imagen. Realizamos los distintos cálculos y obtenemos que hay un máximo relativo en el intervalo 0,0. Por tanto, f de x es creciente en menos infinito, menos 2, unión, menos 2, 0 y decreciente en 0, 2, unión, 2 más infinito y con un máximo relativo en la coordenada 0,0. Y eso es todo, chicos, por el video de hoy. Espero que les haya servido de mucho y si tienen alguna duda no olviden dejarla en los comentarios. ¡Hasta la próxima!